¿Cómo estamos, familia del lugar de encuentro? Qué gusto poderles saludar. Gracias una vez más por estar aquí acompañándonos en nuestra experiencia en línea en este día domingo. Estamos contentos, emocionados por todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo porque Dios es fiel. Así que bienvenidos también, para mí es un gusto, Pastor Gabriel Beas, poderles dar la bienvenida a nuestra experiencia en línea. Seguimos adelante en esta serie en curso que he estado compartiendo. Ya iniciamos el domingo pasado, Menos de mí. Así que estoy contento de poder compartir con ustedes este segundo sermón de esta serie. Estoy convencido, amados, que una de las cosas que nos va a ayudar verdaderamente a hacer una diferencia en nuestro mundo actual, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, es entender esto, este principio. Jesús mismo lo dijo y me encanta cómo el Señor lo expresa en Lucas capítulo 9, versículo 23. Y a todos les decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y de eso se trata esta serie, Menos de mí. Se trata de entender el principio de la negación. Queremos que Dios nos use, queremos que Dios use tu vida. Amado, necesitamos entender la importancia de negarnos a nosotros mismos, que haya menos de nosotros y más de Dios. De esto se trata esta serie. El domingo pasado les compartí acerca de ser fieles servidores. Cuando tú y yo comenzamos a entender este principio y lo practicamos, ¿sabes qué es lo que va a suceder? Vamos a estar más dispuestos a servir al Señor con excelencia. Y doy gracias a Dios por todos los servidores del lugar de encuentro, porque han hecho posible que esta iglesia siga hacia adelante, que la visión que Dios nos ha dado tenga pies, tenga manos y podamos hacer lo que Dios ha encomendado. Así que gracias a Dios por cada uno de los servidores. Hoy te quiero compartir un tema que tiene que ver también con este principio de la negación, y es el hecho de ser grandes dadores, grandes dadores. Mira lo que dice la palabra en Proverbios 21, versículo 26. Hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo, pero los justos les encanta dar. Los justos les encanta dar. Me encanta esa frase. ¿Sabes por qué, amado? Porque debe de ser un gusto, una alegría, un gozo, una bendición el nosotros ser grandes dadores. Pero te soy honesto, esto no es algo que se da automáticamente. Por naturaleza tú y yo somos egoístas. Por naturaleza nuestra tendencia siempre es pensar en nosotros mismos. Esto es algo contracultura. Es más, desde que nacemos con esa actitud de pensar en nosotros mismos, porque es parte de la naturaleza que hay en nosotros, el egoísmo. Y amado, es importante que nosotros venzamos estas barreras y entendamos la bendición que hay en convertirnos en grandes dadores. Hay historias que yo recuerdo aún desde niño, y recuerdo cuando mi madre nos sentaba a la mesa, y en ocasiones, porque no había mucha abundancia, aunque nunca nos faltó lo necesario, pero recuerdo que en ocasiones nos sentábamos los hermanos a la mesa, y cuando ella traía el galoncito de leche, pues se nos tenía que medir la leche a todos para que fuera justo y cada quien disfrutara la cena con su vaso de leche. Y recuerdo que cuando nos ponían la leche, nos poníamos a mirar al otro vaso y al otro vaso, a ver si realmente todos tenían exactamente la cantidad de leche que todos deberíamos de tener. Y ese tipo de acciones me ponen a pensar que uno de los peligros que tú y yo podemos vivir es que cuando pensamos que no hay, nos caemos en la trampa de ser o de manejarnos de esta forma. Sabes, amado, tenemos que aprender de parte del Señor cómo ser nosotros grandes dadores. Y esto es importante, y te arrojo un artículo que habla sobre lo egoísta que somos, ¿verdad? Y esto me llama la atención. ¿Sabes por qué? Este artículo dice que por lo general los hombres somos más egoístas que las mujeres. Interesante. Los hombres por naturaleza somos más egoístas que las mujeres. Y esto es lo que me llama la atención, porque Dios ha colocado al hombre como la cabeza del hogar. Imagínate si nosotros como hombres caemos en esta trampa de ser egoístas y de no ser generosos. Amado, creo que vamos a poner a nuestra casa en una situación que Dios no quiere. ¿Por qué? Porque como cabezas del hogar debemos de ser personas generosas, debemos de enseñar estos valores, que la generosidad hay bendición en ella. Fíjate, y esto es lo que nos dice este artículo, que los hombres por naturaleza somos más egoístas que las mujeres. Sin embargo, las mujeres, fíjate, esto es interesante, las mujeres por el contrario encuentran mayor gratificación ayudando. Ellas se sienten más plenas en el hecho de poder hacer algo a favor de los demás. Es interesante, y sé que esto, ¿verdad?, es pensar entre el hombre y la mujer, aunque en nuestra cultura actual realmente ya se ve en los dos lados, no tanto el hombre y la mujer. Por lo usual vemos que todos nada más estamos pensando en nosotros mismos. Ahora, esto es lo interesante, el sistema de las neuronas sobre la gratificación de los hombres es más estimulada a pensar en sí mismos.
O sea, por naturaleza, lo que nos mueve a hacer cosas es algo que tenga que ver con el propio beneficio. Si esto a mí me va a beneficiar, si esto a mí me va a convenir, si esto va a traer alguna gratificación a mi vida, entonces lo hago. Pero si no es así, entonces no lo hago. Esto puede ser peligroso, amados. ¿Sabes por qué? Porque esto puede hacer que caigamos en esta trampa de lo que dice Proverbios capítulo 21, verso 26. Hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo. Y eso puede ser peligroso porque es un barrilito sin fondo. Nunca vamos a sentir que tenemos lo suficiente. ¿Cuál es el grito principal? Yo te hago la pregunta, ¿cuál es el anuncio o el grito principal que nuestra sociedad, nuestra cultura está dándonos hoy en día? ¿Sabes cuál es el grito principal que escuchamos en nuestra cultura? Todo se trata de mí, que yo me sienta bien, que a mí me vaya bien, que verdad lo que se está haciendo sea algo a mi propio beneficio. Vivimos en una cultura donde todo está centrado en nosotros mismos, y esto va muy en contra de la enseñanza de Jesús, y te lo compartía el domingo pasado. Jesús enseñó totalmente lo contrario. Jesús refiere, y esas mismas palabras de Jesús siguen haciendo eco el día de hoy en Lucas 9:23, y a todos les decía: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahí está. Si alguien quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Qué importante es entender este principio. Ser un gran dador, con eso te quiero decir lo siguiente: ser un gran dador, amado, es contracultura. No es algo que la gente promueve. Es algo que tú y yo tenemos que aprender, pero hay bendición en ello, y te voy a compartir por qué. Se requiere de hacer a un lado toda actitud egoísta, y lo más importante, necesitamos permitirle a Dios que trabaje en nuestros corazones para podernos convertir en personas que son generosas, en ser grandes dadores. Mira lo que dice Proverbios 21:26. Pero a los justos les encanta dar. Esa es la última frase que dice el versículo 26 de Proverbios 21. A los justos les encanta dar. Sabes, te voy a decir algo, y esta es una frase que la tengo en mi corazón y la he mencionado varias veces. Nunca le ganarás a Dios en dar, pero ahí te va. Pero aprenderás a ser más como Él al hacerlo. Cada vez que tú y yo aprendemos a ser más generosos, a ser grandes dadores, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a parecer más a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nunca le vamos a ganar a Dios en el aspecto de dar. Nuestro Dios ha sido tan generoso que nos ha bendecido a manos llenas. Nunca le vas a poder ganar a Dios en el aspecto de dar, pero vamos a ser más como Él al hacerlo. Así que esto es importante. Pablo refiere en Hechos capítulo 20, versículo 31 acerca de este principio, y dice, mira lo que dice la palabra: recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Hay más dicha en dar que en recibir. Y ciertamente lo es. Es una bendición cuando tú y yo le encontramos el significado y el valor de darnos, de brindarnos, de ser grandes dadores. Así que en esto me quiero concentrar. Hay una expresión, una frase de uno de los reformadores de la iglesia cristiana, Martín Lutero, y me encantó esta frase y te la quiero compartir. Él dice: las personas pasan por 3 conversiones: su cabeza, su corazón y su cartera. Su cabeza, su corazón y su cartera. Y él dice, cuando una persona está lista para dar parte de su dinero a Dios, ya han acontecido importantes cambios en su corazón. ¿Por qué, amado? Porque el aspecto de la generosidad, del dar, y más cuando tiene que ver con tu dinero, está muy conectado, muy ligado a tu corazón. Por eso la Biblia no se equivoca cuando dice: donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Qué importante es nosotros aprender sobre este principio. Te voy a decir algo, y esto es ponerlo en una perspectiva. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, habló sobre el dinero en 16 de las 38 parábolas, o sea, las historias que encierran grandes verdades en la Biblia. Él refirió en 16 de esas parábolas, ¿verdad? Él refirió acerca del dinero, y en una de cada 10 versículos en los evangelios, o sea, uno de cada 10 versículos hacen referencia acerca del dinero, acerca de dar, acerca de la generosidad. La Biblia dedica 500 versículos a la oración, menos de 400 versículos a hablar acerca de la fe, más de 700 versículos al hablar acerca del amor, pero ahí te va. Pero la Biblia refiere más de 2000 versículos al hablar acerca de la generosidad, de las posesiones y del dinero.
Quiere decir que poniendo esto en perspectiva, para Dios es importante cómo nosotros también vemos o manejamos este aspecto de la generosidad. Y la mejor manera que te puedo presentar en esta tarde, este mensaje es hablarte acerca de las 3 mentalidades distintas acerca de la generosidad. Nosotros vamos creciendo y conforme vamos creciendo podemos desarrollar una de estas 3 mentalidades en el aspecto de la generosidad. Y te lo quiero compartir no solamente para ubicarnos dónde estamos en este tiempo, pero también para sentir el desafío de parte de Dios a que vayamos un poquito más allá de lo que ya se ha logrado. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seas un dador y no un cualquier dador, seas un dador alegre. Y sabes, la mentalidad acerca de la generosidad es importante. ¿Con qué mentalidad estás sirviendo a Dios en esta temporada? Yo sé que ha sido un tiempo difícil, sé que este aspecto de la pandemia también puede ser que muchos de nosotros, ¿verdad?, estemos un poquito con temor, con miedo en cuanto a ser generosos, pero sabes, amado, Dios nunca nos deja y lo más importante, Dios siempre cumple su palabra. Esto que Dios nos ha dado a través de su palabra funciona, amado, en tiempos de pandemia y aún en tiempos cuando no hay pandemia. Lo que Dios ha escrito es para siempre. Él cumple su palabra. Así que en base a esto te quiero compartir las 3 mentalidades distintas acerca de la generosidad. Número 1, ¿sabes cuál es la primera mentalidad que desarrollamos? Es la mentalidad del bolsillo, así le llamo, la mentalidad del bolsillo. Y esta mentalidad consiste en que nunca hay lo suficiente. ¿Sabes? En mi recién tiempo de convertido, mis primeros años de convertido, esta era una de las mentalidades que yo tenía. Me costaba mucho el desprenderme, ¿verdad?, de lo que Dios me estaba dando para poder ser generoso, ser un gran dador, ser una persona que ayudara. Me costaba bastante. ¿Por qué? Porque siempre tenía la mentalidad, es que no hay lo suficiente. Mira lo que dice el profeta Ageo en el capítulo 1, versículo 6. Me llama la atención porque este puede ser el cuadro de muchos de nosotros y yo me veo reflejado en él en mis tiempos de recién que yo entregué mi vida a Cristo. Mira lo que dice Ageo 1:6. Han sembrado mucho pero cosechado poco. Comen pero no quedan satisfechos. Beben pero aún tienen sed. Se abrigan pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. ¿Te identificas con esas palabras? Donde parece, amado, que el dinero no rinde, el dinero se nos va. Esta es la realidad quizás de muchos de nosotros. Hemos pasado por este tipo de experiencias donde siempre hace falta más, donde nunca hay lo suficiente. Caemos en una mentalidad de no tengo, no puedo, estoy corto, me las estoy viendo duras. Y sabes, este es el cuadro que muchos de nosotros podemos estar viviendo. Me gustaría ser más generoso, pero no puedo, no me alcanza. Es más, me encantaría ser constante en las contribuciones que puedo dar hacia el Señor a través de la iglesia, pero a veces no me alcanza. Las palabras que hablamos, ¿sabes qué es lo que va a suceder? Reflejan la condición de nuestro corazón. Y por eso es importante que entendamos que esta mentalidad del bolsillo muchas veces está deteniendo las bendiciones que Dios quiere traer a la vida tuya y a la vida mía. Y tenemos que tener cuidado. Lo que sale de nuestra boca manifiesta la mentalidad que hay en nosotros. Y muchas veces tenemos esta mentalidad del bolsillo, donde solamente tengo, ¿verdad?, para mí y no hay más para eso. Nunca hay suficiente. Tenemos que tener cuidado. ¿Sabes? En la Biblia hay personas que tuvieron esta mentalidad. Así que yo me puedo identificar principalmente en mis primeros años de convertido, que yo batallaba en este aspecto y encuentro en la Biblia que hay gente que manejaba esa mentalidad, la mentalidad del bolsillo. Te quiero compartir, por ejemplo, el caso de Judas. Judas, quien traicionaría a Jesús. La historia nos enseña que este hombre no solamente era un hombre de grande confianza de parte del Señor, porque él era quien cuidaba los dineros. Él era quien se encargaba de los tesoros de todo el grupo administrativo que tenía Jesús. Fíjate, es interesante, él tenía esta mentalidad del bolsillo. Y dice la palabra en Juan capítulo 12, verso 3 al 6. María tomó entonces como medio litro de nardo puro. Es un escenario interesante. Jesús llega a casa de María y en esa casa María se da la tarea de atender a Jesús y lo sorprende con un acto maravilloso. Pero en ese acto Judas también tiene su opinión y esto es lo que te quiero compartir. Mira lo que sucede. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro. Otro de los evangelios dice que este perfume equivalía el salario de todo un año de un jornalero. Entonces era algo costoso y lo derramó sobre los pies de Jesús. Y luego dice secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume.
Judas Iscariote, que era uno de los discípulos, de sus discípulos, y que más tarde lo traicionaría, objetó. Dice el verso 5, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Interesante, fíjate, la mentalidad del bolsillo se hace costumbre. Dice al final del versículo 6, tenía a su cargo la bolsa del dinero y acostumbraba robarse lo que echaban en ella. O sea que este asunto, amado, de nosotros retener más de lo debido, ¿sabes qué? Se puede hacer una costumbre. Es una mentalidad y esa es la mentalidad del bolsillo. Solamente esto es lo que tengo y no puedo dar, no puedo ser generoso, no puedo ser un gran dador. Nunca hay lo suficiente. ¿Sabes? Judas, por la abundancia de su corazón, traicionó a Jesús. ¿Y sabes por qué lo traicionó? Por la ambición de 30 monedas de plata. Quiere decir que cuando estamos en esa mentalidad del bolsillo es un terreno muy peligroso. Cuando siempre pensamos, no tengo, no puedo dar. Amado, es una mentalidad peligrosa porque al igual que Judas, él cayó en la trampa de la ambición. ¿Por qué? Porque nunca hay lo suficiente. Tengo que poner más y más en mi bolsillo, pero no estoy dispuesto a dar. ¿Sabes? El principio que la palabra de Dios nos enseña es que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras también vas a cosechar y siempre se cosecha más de lo que uno sembró. Esta es la ley de la siembra y la cosecha. Así que la mentalidad del bolsillo es nunca hay lo suficiente. Te presento la segunda mentalidad y es la mentalidad de la canasta. Aquí esta mentalidad nos enseña que hay lo suficiente. Solamente hay lo suficiente. Y mira lo que dice Deuteronomios 28, versículo 2. Si obedeces al Señor tu Dios. Esta es una palabra que Dios refiere en el Antiguo Testamento hacia su pueblo. Y mira lo que le dice. Si obedeces al Señor tu Dios, porque ahí está la clave, en la obediencia, en el creerle a Dios está la clave para que tú veas la mano del Señor trabajar en todas las áreas de tu vida. Y en este aspecto de la generosidad, de ser un gran dador, también Dios cumple su palabra. Y le dice a su pueblo, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán para siempre. Tú puedes leer todo el capítulo 28 y habla acerca de las bendiciones que iban a venir en la obediencia que el pueblo tuviera hacia Dios. Pero quiero resaltar el versículo 5 y mira lo que dice el versículo 5. Bendita serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendita serán tu canasta y tu mesa de amasar. Y aquí está el principio que le llamamos, o la mentalidad que le llamamos de la canasta. ¿Sabes qué es lo que Dios dice? Si tú me obedeces, si tú me crees, si tú estás dispuesto a cederme todo lo que yo te confíe, ¿sabes qué? Va a haber bendición para ti. Vas a ser prosperado. Tu canasta va a comenzar a recibir ese efecto de bendición. Dice, bendita serán tu canasta y tu mesa de amasar. ¿Qué es lo que te quiero enseñar con este principio? Bueno, lo que retengo, escucha bien esto, lo que retengo es lo que tengo. Lo que doy, Dios me lo devolverá en proporción. Solamente aquello que yo estoy dispuesto a cederle a Dios, a dárselo a Dios, Él me lo va a regresar en proporción. ¿Por qué? Bueno, mira lo que dice la palabra en Lucas 6:38. Y esto lo dijo Jesús. Den a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Esa es palabra de Dios. Dios nos está diciendo aquí, con la misma medida que tú midas, también Dios te va a medir a ti. Qué importante es entender que en estos principios lo que Dios quiere hacer es enseñarnos a ser más como Él. Él es un dador por excelencia. Él es un ser que está dispuesto siempre a darnos. Y sabes, sin pedir nada a cambio. Por Él estamos aquí, por Él estamos respirando. Imagínate que Él nos cobrara el aire que respiramos. Escuchaba ahora acerca de este asunto del COVID, cómo muchas personas han sido afectadas aún en su respiración, sus pulmones, y han dependido mucho de tanques de oxígeno. Y me compartían en algunos casos lo caro que es el poder tener esos tanques de oxígeno. Imagínate que Dios nos cobrara el aire a nosotros. Pero sabes, Dios no lo hace. ¿Y sabes por qué no lo hace? Porque Él es un dador por naturaleza. Él te dio la vida, Él te da la salud, Él te da las fuerzas, Él te da los talentos, Él te dio todo lo que tienes en este momento. Así que, amado, qué importante es entender que lo que Dios quiere es que nos parezcamos más a Él. Y el principio de la canasta nos enseña esto. El principio está en dar y no conservar. No estar reteniendo, en depender
Tienes que aprender a depender de la bendición de Dios y no en acumular lo que no es seguro. ¿Por qué? Porque hay cosas en esta vida, amado, que no son seguras y las podemos perder de un día para otro. Lo único seguro es tu relación con Dios y ahí te va. Y todo lo que Dios te permita aprender en esta vida. Y Dios nos está invitando, amado, a que nosotros aprendamos a ser grandes dadores. Y la mentalidad del canasto es: hay lo suficiente y es bueno. Y gracias a Dios, que Dios prospere y bendiga tu vida. Alguien dijo, Douglas Lawson dijo estas palabras: existimos temporalmente a través de lo que recibimos, pero vivimos para siempre a través de lo que damos. Vivimos para siempre a través de lo que damos. Creo, amado, que uno de los impactos grandes que tú y yo podemos recibir de parte de Dios es cuando vemos la mano del Señor en acciones tan sencillas como estas, en estar dispuestos a ser grandes dadores, en estar dispuestos a cederle al Señor lo que Él demande y pida de nosotros, en creerle a Dios en fe, en la palabra que Él ponga en tu corazón. Amado, yo creo que todos tenemos esas experiencias donde Dios pone ese sentir en nuestro corazón, pero lo importante es creerle a Dios, es no cerrar nuestros oídos y pensar, amado, que no lo puedo hacer, estar en la mentalidad del bolsillo. Es tiempo de cambiar esa mentalidad del bolsillo y ahora Dios nos presenta esta mentalidad del canasto. ¿Sabes? Sí se puede. Cuando Dios te pide algo, esté dispuesto a darlo. ¿Por qué? Porque Dios está listo para hacer un milagro en tu vida. Mira, este es el caso de la viuda de Sarepta en el capítulo 17 de Primera de Reyes. Es excelente lo que Dios hace aquí y quiero compartírtelo porque esta mujer vio la mano del Señor de una manera que quizás otros no la vieron. Y esta mujer no era una mujer del pueblo de Dios, esta era una mujer extranjera de Sidón, de Sidón. Ella conoció y vio la mano del Señor sobre su vida. Mira lo que dice Primera de Reyes 17, 12 al 14. El profeta Elías fue enviado por Dios en una sequía y él lo mandó a esta mujer porque ella se iba a encargar de sus necesidades. Ahora, lo tremendo aquí es que esta mujer no estaba en las mejores condiciones para poder ayudar al profeta, pero Dios sabía que esta mujer iba a estar dispuesta a creerle a Dios, iba a ser una mujer generosa, una gran dadora, y el Señor obró en ella. Mira lo que dice la palabra, verso 12 al 14. Ella le contestó: te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de pan cocido, no tengo más que un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una jarra. Y ahora estaba recogiendo un poco de leña para ir a cocinarlo, para mi hijo y para mí. Comeremos y después nos moriremos de hambre. ¿Por qué? Porque la sequía era fuerte. No había llovido sobre 3 años. Fíjate nomás, y la sequía estaba golpeando a toda la región. Y esta mujer está siendo muy honesta. Mira lo que le responde el profeta Elías, verso 13. Elías le respondió: no tengas miedo. Ahí está la clave. No tengas miedo. Muchas veces el miedo detiene el hecho de nosotros creerle a Dios y hacer cosas fuera de lo ordinario. Yo siempre te he dicho, para ver cosas que no has visto, tienes que aprender a hacer cosas que nunca has hecho. Y Elías le dice: no tengas miedo. Mira lo que sucede. Ve a preparar lo que has dicho, pero primero, ahí está la clave. Pero primero, con la harina que tienes, hazme una torta pequeña y tráemela, y haz después otra para ti y para tu hijo, porque el Señor, aquí viene la respuesta de parte de Dios, porque el Señor Dios de Israel ha dicho que no se acabará la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ahí está la respuesta de parte de Dios. Cuando tú y yo estamos en esa mentalidad de la canasta, de disponerle a Dios lo que tenemos, amado, Dios está más que dispuesto a hacer milagros en tu vida y a mostrarte su favor, su gracia, su bondad, para que conozcas que Dios, aún en la escasez, Él puede bendecir tu vida. La confianza en Dios, quiero decirte en esta tarde, amado, la confianza en Dios es más importante que cualquier medio de provisión. Si esta mujer se haya enfocado solamente en ese puñito de harina y de aceite, nunca haya tenido la confianza de creerle a Dios y ver lo que ella vio. Vio a un Dios que suplió su necesidad, que le dio todo lo que necesitaba, no solamente al profeta que le estaba demandando esa comida, pero también ella pudo comer junto con su hijo hasta que comenzó a llover sobre la tierra. Fíjate lo que Dios hace cuando tenemos confianza, y esa es la mentalidad de la canasta. No tengo mucho quizás, pero lo que tengo se lo puedo dar al Señor. Y esto es lo que hizo esta mujer, esta viuda, al confiar en Dios y ponerlo primero, vio lo que otros no vieron.
Y muchas veces Dios nos está desafiando a ti y a mí en esta temporada, a nosotros ser grandes dadores y entender, amado, que a veces Dios no está exigiendo lo que no tienes. Dios solamente te está diciendo lo que tienes en tu canasta, ofrécemelo. Y yo estoy dispuesto a hacer grandes cosas. Mira el resultado de lo que pasó con esta mujer viuda. Dice Primera de Reyes 17:16, no se acabó la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra, tal como el Señor lo había dicho por medio de Elías. Tal y como lo había dicho Elías por medio del Señor, así sucedió. Y esto es lo que Dios hace. Pero sabes, ahí te va esto, la tendencia humana, la tendencia de nosotros como humanos es confiar en los instrumentos de la provisión de Dios en lugar de confiar en el mismo Dios. Nuestra confianza debe estar en Dios y no en la provisión. A veces podemos tener poco, pero de lo poco Dios puede hacer mucho. O a veces podemos no tener nada y de eso Dios también puede hacer. Porque Él tiene el poder, Él tiene todo el poder para hacer lo que para ti pudiera ser imposible. Hay otra lección interesante que encuentro, ¿verdad? En el Evangelio, en el Nuevo Testamento. Esta historia que te compartí estaba en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento hay una historia excelente. Y es la historia de los 5,000 que Jesús alimentara con tan solo 5 panes y 2 peces. Fíjate, esta historia me encanta porque hay un niño aquí en esta escena que le cree al Señor y le confía lo que tiene en su canasto. Era un lonchecito que quizás le había preparado su madre y él estaba entre las 5,000 personas, dice la Biblia, sin contar a las mujeres y a los niños. Bueno, él estaba entre ellos y él le confía su lonche y el Señor hace algo extraordinario. Mira lo que dice Juan capítulo 6, verso 9 al 13. Me encanta. Aquí hay un niño, dice, que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente?, pregunta uno de sus discípulos. Jesús le respondió, díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, fíjate nomás, todos comieron hasta quedar llenos. Dice, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos lo recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Interesante, un milagro maravilloso que el Señor hace aquí. Y muchos de estos milagros que Jesús hizo, quiero decirte algo, no solamente tenían como propósito que el Señor se revelara a la vida de esas personas que se acercaban a escuchar el mensaje, pero Jesús también tenía algo en mente, darles lecciones importantes a sus discípulos, que ellos entendieran que para Dios no hay nada imposible. Y esas lecciones Dios las sigue repitiendo a la vida tuya y a la vida mía. Para Dios no hay nada imposible. Y hay algo que quiero resaltar aquí. Lo primero es la actitud del corazón de este niño, de cederle lo que él tenía. Él estuvo dispuesto a poner en las manos de Jesús esos 5 panes y esos 2 peces. Y sabes, amado, cada vez que tú y yo estamos dispuestos a cederle al Señor lo que tenemos, Dios puede hacer de eso algo extraordinario. Y ese fue el caso de lo que hizo Jesús aquí. No solamente fue eso, sino también fue el sorprender a sus discípulos, porque dice la palabra que una vez que comieron y se saciaron todos, esas 5,000 personas con tan solo 5 panes y 2 peces, una vez que se saciaron, dice el Señor, recojan lo que sobra, y dice que se juntaron 12 canastas. Me atrevo a pensar, la Biblia no dice esto, pero me atrevo a pensar que cada una de esas canastas Dios se las hizo llegar a cada uno de sus discípulos para darles la lección de esta mentalidad de la canasta. Aún lo poco que tengas en tu canasta, cuando estás dispuesto a dárselo a Dios, como lo hizo este niño que les ha dado una grande lección a sus discípulos, dice, aún cuando ustedes están dispuestos a esto, yo puedo hacer cosas extraordinarias. Y hoy te recuerdo, amado, cuando tú y yo estamos dispuestos a cederle al Señor, aún lo poco que tenemos, Dios nos puede sorprender de una manera maravillosa. Dios quiere llevarnos no solo de lo suficiente, sino más allá de lo suficiente. Mira lo que dice Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Ahí está la clave. Esa es la mentalidad de la canasta. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo. ¿Y qué sucede? Vienen a pobreza. Es lo que dice la palabra de Dios. Vienen a pobreza. Ahí te va, y este es el principio. Cuando damos, rompemos el síndrome de necesito tener más. Cada vez que tú y yo estamos dispuestos a dar, rompemos el síndrome de necesito más. Te comparto la tercera mentalidad, y es la mentalidad del granero. Creo que esta es la que me encantaría a mí poder estar en ella.
Y esto es un reto porque día a día vamos a ser probados y hay días que vamos a estar en la mentalidad del bolsillo, hay días que vamos a estar en la mentalidad de la canasta y hay días que vamos a poder estar en la mentalidad del granero. Pero sabes, Dios quiere que estés estable y Dios quiere verte en la mentalidad del granero. Y esta es la mentalidad que debería de haber en ti y en mí. Y esta es la mentalidad de que hay más que suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios suficiente, tenemos a un Dios que está con nosotros y que no nos deja. Sabes, todo se desprende cuando tú y yo entramos en la mentalidad del granero, es cuando entendemos el principio de la honra, de poner a Dios primero, de entender que si yo lo ubico a Él en primer lugar en mi vida, todo lo demás, mi salud, mis fuerzas, mis finanzas, mi talento, todo lo demás, Dios lo va a tocar y lo va a bendecir. Este es el principio de la honra. Y mira lo que dice la palabra en Proverbios 3, 9 al 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Fíjate, la actitud de honra desborda las bendiciones de Dios en tu vida. Dios quiere ser el primero en todo lo que tú estás haciendo. Cuando tú y yo ubicamos a Dios primero en todo lo que hacemos, y eso es honra, porque una persona que la pones primero, le estás demostrando que para ti es importante y le estás honrando. Y Dios nos está invitando en esta mentalidad del granero de que siempre habrá más que suficiente. Es ponme en primer lugar en tu vida y verás cómo mi favor y mi gracia van a estar constantemente manifestándose a tu vida. ¿Qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros? Que lo pongamos ahí, que lo pongamos como el número uno de nuestra vida. Y esto tiene que ver con la forma en cómo le servimos. Ya lo vimos el domingo pasado, la forma en cómo tú y yo servimos a Dios. Esto tiene que ver en la forma en cómo lo adoramos, cómo tú y yo estamos dispuestos a adorar al Señor en el tiempo que le damos a Él. Él nos da el tiempo para vivirlo, pero ¿cómo le das tu tiempo al Señor? Dentro del tiempo que Él te concede, le das tiempo al Señor en tus talentos, que estés dispuesto a poner tus talentos al servicio del Señor, en tus tesoros, las riquezas, los bienes que Dios te ha concedido, ¿estás dispuesto también a dárselo? Esa es la mentalidad del granero. El diezmo, te voy a hablar un poquito porque el diezmo tiene un significado importante y es poner a Dios primero antes que cualquier cosa. Esa es la prueba que tiene el diezmo para nosotros. No es, amado, otra cosa más que reflejarnos en dónde está nuestro corazón. O sea, el diezmo permite el reflejo de lo que está en tu corazón. Si Dios está en primer lugar en tu vida, créeme que esto no será difícil para ti. ¿Por qué? Porque el diezmo no es solo el 10%, sino es el regresarle a Dios el primer 10% de todas nuestras entradas. Y esto es una cosa importante. Mira lo que dice Malaquías 3:10. El Señor Todopoderoso dice: traigan todos los diezmos al granero del templo y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en esto y vean si no abro las ventanas del cielo para derramar sobre ustedes una lluvia de bendiciones hasta que les sobre de todo. Alejaré las plagas de sus campos para que no destruyan sus cultivos y para que sus viñas produzcan fruto. Lo dice el Señor Todopoderoso. El diezmo, amado, creo sin duda alguna que esto es uno de los exámenes más importantes y que Dios nos invita, no solamente, amado, a participar de esto, pero también a aprobar al Señor. Es la única parte en la Biblia donde dice el Señor: pruébenme ahora en esto. ¿Por qué lo dirá Dios? Para que veamos que Él es bueno, que Él es fiel y que Él responde cuando tú y yo le creemos a Él. El diezmo nos enseña de verdad a confiar plenamente en Dios y no en lo que está en el bolsillo. Eso es lo que hace el diezmo. Se requiere de fe para dar siempre lo primero. Se requiere de fe para apartar el primer 10% de mis entradas y dárselas al Señor, confiando que el 90% restante Dios me dará la gracia para poder salir adelante, y ese 90% será bendecido por la mano del Señor. ¿Por qué? Porque esto es lo que la palabra de Dios me enseña. Esta es la única parte en la Biblia que Dios dice: pruébenme en esto. Mira lo que dice, te lo repito, el versículo 10: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Ahí te va. Espero que esto quede en tu corazón. La fe trabaja cuando pongo a Dios primero en todo lo que todavía no veo. La fe trabaja cuando pongo a Dios primero en todo aquello que todavía no veo, pero lo estoy creyendo.
Sé que Dios estará conmigo, sé que Dios me ayudará, sé que Dios suplirá todas mis necesidades. No solo se trata del diezmo, amado, esto es importante, se trata de poner a Dios primero en todo. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si Dios es todo para ti, no tendrás ningún problema en honrarlo con tu alabanza, con tu adoración, con tus talentos, con tu tiempo, con tus tesoros. Pero cuando Dios no está ahí, amado, entonces será difícil. Por eso Dios nos invita a través de su palabra en Proverbios 3, capítulo 9, verso 10, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así, dice, tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Amado, en este año estamos tomando un desafío y el día 7 de febrero vamos a estar no solamente más allá de nuestros diezmos y ofrendas regulares, vamos a estar trayendo una ofrenda especial de lo primero y lo mejor. Le hemos llamado cada año lo primero y lo mejor. Y esta ofrenda lo que vamos a hacer es honrar a Dios con todo nuestro corazón y darle lo primero de este año 2021 el día 7 de febrero. Es un domingo, vamos a traer esa ofrenda con todo nuestro corazón. El propósito de esa ofrenda es que lo vamos a emplear en todo lo que tenga que ver con el plan de trabajo de alcance hacia la comunidad, hacia poder llegar con el mensaje de salvación a más personas. Así que será una bendición que tú y yo podamos participar de esta ofrenda voluntaria. Pero te aseguro que Dios no se queda con nada. Así que vamos a permitir que Dios siga trabajando en nuestras vidas y a recordar las palabras que el Señor nos dice en Proverbios 21, 26. Hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo, pero a los justos, me encanta esto, dice, les encanta dar. A los justos les encanta dar. Con esto quiero terminar. Renunciemos a una mentalidad de bolsillo y a una mentalidad de canasta. Dios hoy nos hace la invitación a tener una mentalidad del granero. Y del granero es que hay más que suficiente. Dios quiere que vivas en lo más que suficiente. Que nuestra prioridad sea honrar a Dios con todo nuestro corazón. Que le demos siempre lo primero y lo mejor a Él. Y si lo ubicamos en ese lugar, ¿sabes quién se va a encargar de todo lo demás en tu vida? Dios mismo, porque Él lo dice en su palabra. Así que, amado, esa honra Dios la va a tornar en bendición a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo en Hechos 20:35, recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Hay más dicha en dar que recibir. Vamos a conocer a Dios de una manera mucho mejor. Y si se trata, amado, de nosotros, que haya menos de nosotros, te aseguro que va a ser mucho más fácil convertirte en un gran dador, en una persona generosa. Este es el principio y ahí te lo dejo en tu corazón. Cuando das más, vas a necesitar menos. Cada vez que tú y yo damos más, menos vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque hemos ubicado a nuestro corazón donde debe de estar, en nuestra confianza en Jesús. Así como lo hizo esta mujer viuda, así como lo hizo este jovencito con sus 5 panes y 2 peces, él puso su confianza en Dios y se dio cuenta de que menos necesitó. Dios puede hacer la obra en nosotros, aún en este tiempo en el que estamos viviendo. Padre, te doy gracias, gracias Señor, porque tú nos enseñas, Padre, que parte del principio de nosotros confiar en ti es aprender a disponer lo que tenemos. Señor, enséñanos a ser grandes dadores. Enséñanos, Señor, a cambiar la mentalidad del bolsillo, aún de la canasta, a la mentalidad del granero. Saber que siempre habrá lo suficiente y siempre también podremos, Señor, ser de bendición para otros. Señor, da gracia y da favor a cada uno de nosotros y permítenos, Padre, tener la mentalidad correcta, el corazón correcto para agradarte de la forma correcta. Estamos en tus manos, bendice, Señor, a cada persona, cada uno de nuestros amigos y que entendamos, Señor, que en cuestión de generosidad nadie te puede ganar a ti, porque tú eres un Dios generoso. Señor, gracias porque esa generosidad no solamente la reflejas al darnos lo que necesitamos en este tiempo, pero la mostraste también en la cruz del Calvario. En esta tarde, Señor, reconocemos tu gran amor por nosotros y que tú te has dado completamente por amor a nosotros. Señor, recibimos todo sacrificio y todo ese amor que tú has mostrado, Señor, más allá de lo que nos das cotidianamente, pero también ahí en la cruz. Si hay alguien, Señor, en esta tarde, Padre, que entienda, Señor, lo generoso que tú eres para con nosotros, mi Dios, derrama de tu bendición sobre ese corazón y fortalécele y hazle ver tu amor, Señor, que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor, por todo. A ti sea la gloria y la honra para siempre.
Amén, amén y amén. Amados, que el Señor Jesucristo les bendiga, les guarde, que Dios haga de ti y haga de mí el ser grandes dadores. Que la generosidad sea parte de nuestro estilo de vida. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.